En un vídeo anterior hemos realizado el trazado mediante el modelador rápido. El modelador rápido, la utilidad que tiene es que se puede realizar una aproximación del diseño de la vía e incluso establecer un balance entre desmonte y terraplén y ver si se encuentra equilibrado pues los volúmenes de tierra que se están moviendo. No obstante, una vez realizado este trazado previo, si estamos conformes, podemos guardar esa superficie si queremos como estudio previo, o bien podemos coger y directamente haciendo un clic en cualquier zona de la pantalla y pulsando control y la letra Z, dar un paso atrás dentro de la ejecución del programa. Con lo cual, lo que había trazado Power Civil con la ayuda de MicroStation en la planta y los niveles que se habían creado de las distintas capas de la carretera, es decir, asfalto, refino, la zona de berma, la zona de zahorra, etcétera, al pulsar control Z, esos niveles y ese trazado desaparece y se encuentra la situación tal y como estamos en el momento actual. Estando esto conforme, podemos pasar al modelador de trazado. Previamente, en crear plantilla hemos elegido en el directorio donde va a estar nuestra información, en este caso concretamente donde guardamos las preferencias. Está el Civil Sim y también están las plantillas correspondientes, y tras seleccionar este directorio donde se encuentran las plantillas, pasaríamos al modelador diseñador de trazado, en el cual previamente en este formulario nos aparecen varios campos. Podemos observar que tenemos que crear un corredor. El corredor realmente es un nuevo contenedor de información en los que se va a asociar de un lado la planta, el conjunto de curvas horizontales, el alzado con el conjunto de curvas verticales y la propia plantilla. Así nos iríamos a corredor, administrador de corredores, y crearíamos pues un corredor que vamos a denominar corredor vía 1, en el cual podemos observar ya se encuentran asociadas las distintas partes de la geometría, es decir, la alineación vía 1, y le vamos a dar la simbología de superficie. Añadiríamos, si tenemos vía 1 y rasante vía 1 que comprobamos, añadiríamos este corredor y podríamos cerrar, y podemos observar que en este navegador de un lado tenemos la planta de este corredor, el perfil, y aquí aparentemente no aparece nada todavía porque no tenemos seleccionada la plantilla. Aquí en la parte de la derecha va a aparecer la plantilla. Entonces nos iríamos a secciones de plantilla, iríamos al directorio donde tenemos las secciones, seleccionaríamos en este caso el C90. Aquí tenemos que añadir la plantilla y decir el intervalo de desplazamiento que se va a realizar. El intervalo de desplazamiento significa pues los metros que debe recorrer el perfil transversal de la sección de plantilla elegida sobre la curva laveada que constituye la rasante de la carretera, esa curva laveada en la que se asocia de un lado la planta de las curvas horizontales y el alzado, y en función de si la topografía es demasiado movida, pues si queremos mayor exactitud podríamos disminuir el intervalo, pero en principio podríamos conformarnos con un intervalo de 20 metros. Añadiríamos la sección y estamos observando que al añadir la sección, aquí en este formulario nos aparece ya directamente la sección asociada pues a este perfil. Podemos observar que existe una línea de color amarillo que va sobre la planta, que aparece aquí también en el perfil, y que nos da la situación de este perfil transversal. En este caso concreto estamos pues en la cota de inicio, y la ventaja del diseñador de trazado es que nos podemos mover sobre el diseño. Así, si clicamos sobre esta línea,
podemos observar que se va desplazando y estamos viendo cómo evoluciona a lo largo del trazado la sección de la vía. En este caso estaríamos todo desmonte, pasaríamos a una zona en que es el perfil a media ladera, y esto nos permite pues anotar y revisar todo el diseño al objeto de viendo el PK correspondiente, donde pues tenemos puntos que podrían ser conflictivos. Por ejemplo, este punto que estaría en el PK 580, estamos observando que apenas hay desmonte y que la mayor parte es terraplén y que casi la pendiente de terraplén pues va paralela al terreno. Sería deseable en este caso pues anotar este PK en la situación en que nos encontramos, que correspondería a esta zona aproximadamente, e intentar desplazar la carretera un poco hacia la izquierda al objeto de que aumente algo el desmonte y que este talud pues interseque más en esta zona y esté más equilibrado pues la situación de desmonte y terraplén a nivel del eje de la carretera. Esta es la ventaja de diseñador de trazado, que nos permite ver concretamente cómo es todo el diseño de la vía y en base a esto tomar decisiones antes de realizar cualquier trazado definitivo de la carretera. Bien, si suponemos que después de la inspección de todo este trazado, en que todavía no se ha generado la superficie, como se puede observar, entonces podemos incidir en las curvas horizontales, modificar, como puede ocurrir en esta situación, el trazado horizontal, modificar también el perfil longitudinal al cambiar el trazado horizontal con un desplazamiento de un vértice, pues también se va a modificar lo que es el perfil longitudinal y entonces está cambiando el proyecto de geometría. Si suponemos que todo esto ya se ha generado conforme a unos criterios de diseño claros, es decir, intentar equilibrar desmonte y terraplén y que la geometría pues se acomode en la medida de lo posible al terreno, podríamos pasar ya a realizar el trazado de la vía. Si nos vamos a corredor, crear superficie, nos aparecería un nuevo formulario en el cual podemos cerrar ya, si queremos, el diseño de corredor, que obviamente si estamos ya conforme con el corredor lo que tendríamos que hacer es guardarlo, es decir, aquí hemos asociado por un lado la geometría horizontal y la geometría vertical del trazado de la vía. Bien, pues iríamos a guardar este corredor, por ejemplo en este caso como corredor vía o corredor vía, y iríamos al directorio concreto donde estamos trabajando y aquí pues crearíamos el archivo correspondiente al corredor. Guardaríamos y ya tenemos esta información guardada con todos los datos correspondientes al diseño. Ahora sí nos iríamos a crear superficie, nos aparece este nuevo formulario, aquí podemos bautizar la superficie, que sería superficie vía 1, y podemos colocar por ejemplo modelador de trazado como el acrónimo de esta superficie. Aquí una vez que hemos la preferencia por defecto, podríamos dejar, si tenemos una relativa a una escala, pues guardarla. Tenemos que triangular, tenemos que añadir las entidades transversales. La frontera exterior debemos de elegirla, al igual que en nuestro caso, el estilo exterior, al objeto de que se cree un nivel que sería frontera exterior y que podamos activarlo o desactivarlo y evitar que se realice una triangulación pues errónea, porque si la curva es muy cerrada y no tenemos
no hemos generado esta frontera exterior, se pueden crear, por ejemplo, pues en esta zona, triángulos que vayan de los bordes de la zona de desbroce, porque no se ha identificado la entidad de los puntos exteriores. Tenemos que crear también las curvas horizontales, las curvas verticales y los distintos componentes. Daríamos a aplicar y observamos que se empiezan a desplazar las secciones cada 20 metros generando esta superficie. El proceso de trazado es más lento que el del modelador rápido, porque también la distancia de desplazamiento de los perfiles transversales ha sido más reducida, pero el algoritmo de cálculo es más exigente y entonces pues tarda más en ejecutar lo que sería la superficie de esta vía. En función, lógicamente, también del número de triángulos, tengamos presente que en una superficie tan movida como es esta, en que hay muchas curvas de nivel y una zona de elevadas pendientes, el número de triángulos es muy elevado y entonces cuanto mayor sea el número de triángulos, mayor va a ser el número de intersecciones que tiene que realizar los taludes del perfil transversal conforme se va desplazando a lo largo del eje de la vía, y en consecuencia generar el modelo digital del terreno de la vía requiere más tiempo. Tenemos que tener el cuidado en todo momento de guardar toda la información que se va generando, porque quiero recordar que aunque MicroStation guarda inmediatamente los cambios de diseño en el disco duro, esto se refiere solo y exclusivamente a la información relativa del DGN, pero que toda la información que se genera mediante, por ejemplo, el corredor, la superficie de la vía, etcétera, toda esta información inicialmente está residiendo en la memoria RAM del ordenador. En consecuencia, cualquier alteración que se produjera pues en el funcionamiento del ordenador, como un apagado, podemos cerrar, ya terminado de ejecutar esto, vemos que se ha generado la vía, podemos cerrar la información correspondiente al corredor porque ya se ha guardado, y vamos a detectar que dentro del navegador de PowerCivil en superficies se ha generado una superficie vía modelador de trazado. Esta superficie está triangulada y tiene incluso las entidades exteriores. En consecuencia, podemos observar el trazado de esta vía, e incluso si queremos renderizarla, si cogemos la visualización uniforme con sombras, se podría ver. Inicialmente no se ve muy clara. ¿A qué es debido? A que la frontera exterior está activada. Entonces, si con control E desactivamos la frontera exterior, podemos ver cómo se observa en este momento con mayor nitidez el trazado de la carretera. Bien, debemos observar que no solamente se ha generado la superficie de la carretera, sino que en los perfiles han aparecido unos perfiles que están llenos de información, los relativos a azahar artificial, asfalto, refino, berma, desmonte, terraplén, que se pueden observar en este caso. Como en la plantilla los perfiles tenían un color para los taludes de desmonte de color rojo, se puede detectar sencillamente esta zona que estamos observando sería una zona de terraplén, mientras que la zona que va de color verde correspondería a una zona de desmonte. Es un modelo que está realizado en 3D, como se puede observar, y que corresponde a esta carretera que va a media ladera
tal como se pretendía en el diseño. Bien realizado esto, podemos abordar de nuevo, ya que tenemos dos superficies, es decir, por un lado la superficie de la vía y la superficie del terreno, podemos abordar la evaluación del equilibrio de desmonte y terraplén, en este caso volúmenes por prismoides, la superficie original y la superficie del terreno. La superficie de diseño sería la superficie de la vía modelado de trazado, y aquí, en función de la naturaleza del terreno, podemos estimar pues un esponjamiento cuando realizamos el desmonte, y cuando realizamos el relleno, lógicamente vamos a compactar mecánicamente y se va a perder parte del volumen que se ha generado en el desmonte. Tengamos presente que la compactación natural, que añadiríamos estos criterios, la compactación natural es debido al peso propio de las capas de terreno y la compactación que realiza a lo largo del tiempo pues las precipitaciones de agua al precipitar sobre la superficie. Realizado esto, si se ha tenido en cuenta esta compactación, daríamos a aplicar y se va a calcular el correspondiente volumen de desmonte y terraplén por el método del prismoide. Pasamos a evaluación y buscaríamos volúmenes por prismoides, concretamente es este, y aquí tenemos concretamente pues la salida, que se observa que solamente sobran pues 3.800 metros cúbicos, es decir, hay un ajuste bastante grande en cuanto al equilibrio de monte y terraplén. Realizado esto, si queremos realizar la salida final de este modelado, cerraríamos ya la cubicación, vamos a darla por válida. Tendríamos que crear la nueva superficie tras este modelado, al igual que se hizo en el proceso de modelado para las explanaciones. Vamos a crear un nuevo archivo que sería una superficie que vamos a llamar fusión superficies. Aplicaríamos y cerraríamos y tendríamos aquí un archivo nuevo que es de fusión de superficies. Bien, una vez que tenemos estas tres superficies, dentro de superficies, editar superficie, nos iríamos a fundir superficies. Nos debe aparecer un nuevo formulario en el cual vamos a indicar, como es el caso, las superficies que intervienen. Una superficie original, que es la superficie del terreno, una superficie de diseño, que es la superficie vía 1 modelador de trazado, y una superficie de destino, que va a ser la superficie fusión de superficies. Vamos a conservar la información que hay por defecto y aplicaríamos y se va a crear la superficie nueva que se produce tras el modelado. Perdón, la superficie nueva es fusión de superficies. Por error hemos creado en la superficie por defecto, tendría que crearse, efectivamente ha sido un error. Está la superficie por defecto llena, que es la de fusión, ha sido un error. Vamos a vaciarla y vamos a crear la superficie original terreno, superficie vía, y la nueva superficie es la de fusión de superficies. Tenemos aplicar
y vemos que se ha generado la nueva superficie, que es la difusión de superficies. Pues bien, si queremos observar el modelado final de la vía, podríamos desactivar controles las curvas de nivel, desactivar las capas de la vía que se han creado, vamos a mantener los ríos, vamos a quitar las carreteras, los puntos aleatorios, vamos a dejar esta información solamente con los nombres de los lugares y los ríos. Entonces, si nos vamos a triángulos y damos visualizar triángulos en el modelo de fusión, clicando sobre la simbología vamos a crear una capa que va a ser triángulos de fusión. Daríamos a aceptar y daríamos a aplicar. Entonces se nos van a crear los 100.000 triángulos del modelo de fusión, en el cual debemos observar el modelado final de esta superficie. Está en proceso, como se puede observar en la parte inferior de la pantalla, el proceso en el navegador de Power Civil. Cuando ya tengamos generado estos triángulos, te va a aparecer aquí un nuevo nivel que sería triángulos de fusión. Ahora lo está dibujando, vamos a cerrar y estamos observando entonces lo que es el modelado de la carretera. Esta sería la superficie final. La carretera va por esta zona. Este sería el proceso final si nosotros queremos crear la curva de nivel sobre este modelo de fusión. Crearíamos las curvas de nivel asociado a esta triangulación del modelo de fusión.